Bienvenidos al canal de 10 con Ingeniería Estructural. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al ingeniero magíster Julián Palacios, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Tiene un máster en Ingeniería Civil en la Universidad de Tokio, Japón. Es investigador de SISMIT de la UNI, el Centro de Investigación, y es gerente general de JPI Ingeniería e Innovación. El ingeniero Julián nos brindará la charla Aplicación de métodos computacionales en la ingeniería estructural moderna, HPC y Machine Learning. Ingeniero, muchas gracias por brindar esta charla. Por favor, continúe usted. Ok, en primer lugar, muchas gracias a 10 con Ingeniería Estructural por la invitación, a Hans también bueno, en la coordinación que hemos realizado al interno. Y, y bueno, en esta oportunidad voy a explicar un poco sobre el área que es de mi investigación, en la cual tengo experiencia, ¿no? Que es sobre la ciencia computacional aplicada a la ingeniería sísmica, ingeniería estructural. Bien, el día de hoy vamos a ver dos temas importantes en ciencias de la computación, que es computación de alto rendimiento, que en sus siglas del inglés es HPC, para estimar el daño sísmico en varias estructuras, ¿no? De manera rápida y eficiente. Y bueno, en este caso no son varias, son cientos de estructuras que le voy a mostrar más adelante. Y también cómo utilizar Machine Learning. En este caso, la primera parte de computación de alto rendimiento, aplicado a la estimación del daño a escala urbana, digamos, voy a mostrar aplicaciones sobre eso. Mientras que en la parte de Machine Learning voy a enfocar un poco más en lo que es los fundamentos de Machine Learning, cosa que con esa información se tenga una mejor idea qué hay detrás de Machine Learning, ¿no? Porque para muchos es un poco más que todo aplicar esta herramienta, ¿no? Pero siempre es bueno conocer qué hay atrás para saber cómo aplicarlo. Entonces voy a centrarme en eso y mostraré un par de aplicaciones puntuales nada más de Machine Learning, ¿ok? Bien, como contenido, nuevamente, eh, como el área de experiencia, como ya mencionaba Hans, era en mi caso sobre ingeniería sísmica. Entonces voy a hablar más que todo sobre ese fenómeno, ¿no? Primero el momento sísmico y el escenario sísmico. Luego qué cosa es la energía sísmica y la propagación de ondas sísmicas. Una vez que se entienda bien a qué se refiere estos dos puntos, ya podemos hablar un poco de la simulación de la propagación de ondas sísmicas. Y luego estaré explicando sobre cómo utilizar las técnicas de computación de alto rendimiento, HPC, para la estimación de impactos de sismo, ¿no? Y como les mencionaba, hablaré sobre los fundamentos y aplicaciones puntuales nada más sobre Machine Learning. También sobre conclusiones y trabajo futuro. Bien, sería bueno en primer lugar entender cómo se genera un sismo, ¿no? Entonces, todo nace a partir de la falla sísmica. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que aquí hay una falla sísmica, ¿no? Entonces, en esa falla, ¿no? Básicamente las placas tectónicas tienen un desplazamiento, ¿no? Y eso hace que se emiten ondas de propagación a través de la corteza y se propagan a través de, bueno, de las capas de los suelos, ¿no? Y llegar así a la superficie donde están las estructuras, ¿no? O también tenemos lo que se llama las subestructuras, por ejemplo, la línea del metro 2, ¿no? Entonces, que en caso de Lima, pues es el que va a lo largo de la carretera central, ¿no? Entonces, ahí también tenemos esas estructuras y se puede analizar con este tipo de simulaciones tridimensionales, ¿no? Eh, Bien, el enfoque que voy a mostrar más adelante es cómo analizar a escala urbana de las estructuras que están en la superficie. Entonces, pero es importante siempre conocer este fenómeno, ¿no? Cómo es que se propaga. Bien, esta propagación suele demorar solamente unos minutos y el impacto en las zonas urbanas se puede estimar realizando una simulación considerando como input, por ejemplo aquí, esta zona urbana, si yo tengo una estación aquí donde estoy señalando, ¿no? En la superficie, esa aceleración se podría analizar a todos, se podría considerar como input o como datos de entrada para analizar a todas estas estructuras, ¿no? Bien, aquí recalco que esto aquí suele demorar minutos, ¿no? Los sismos suele ser 1, 2 minutos, 3 minutos en ese orden. Otra consecuencia de este tipo de falla sísmica, por ejemplo, en el Perú, esta falla sísmica, esta zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana está debajo
del océano, ¿no? En el fondo marino. Entonces ahí se produce una deformación. Y luego con ello se produce también lo que se llama un tsunami, ¿no? La diferencia es que el tsunami puede demorar en el orden de las horas, 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces el fenómeno es diferente. Mientras que aquí en el fenómeno sísmico demora minutos, esto hace que haya una interacción, una amplificación también en las aceleraciones de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, según los reportes que ha publicado el Centro de Investigaciones Sísmicas, SISMIT de la UNI, se puede ver que se ha amplificado el movimiento del suelo para el sismo de 6.1, ¿no? El 15 de junio de este año. Se amplificó de 0.2 G o 200 GALS a 0.6 en algunas estructuras, ¿no? Y es por eso que hubo, digamos, ese impacto, ¿no? Entonces, básicamente el fenómeno de la propagación de ondas sísmicas es dinámico, ¿no? Hay una respuesta dinámica en la cual se puede amplificar en las estructuras. En el caso del tsunami, no. En el caso del tsunami, cuando, bueno, las ondas del tsunami o las olas del tsunami llegan a las estructuras de la costa, como toda esta propagación demora horas, no hay esa interacción dinámica tanto así como en el caso de las estructuras, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y lo comento esto porque también está relacionado, pues, al análisis de estructuras costeras, ¿no? El fenómeno es diferente. Bien, entonces, todo nace, o sea, es decir, todo esto aquí nace o radica a partir de la falla sísmica, ¿no? Todo se origina ahí. Entonces, ¿cómo caracterizar esa falla sísmica, ¿no? Usualmente tenemos que esa falla sísmica está determinada por un largo, ¿no? Y ancho, LW, y una magnitud de ese desplazamiento, ¿no? Cuánto se desplaza. Entonces, por estos tres parámetros y un coeficiente de fricción. Entonces, a esto se llama la magnitud, disculpen, el momento sísmico. Esto se le llama el momento sísmico, ¿no? Y bueno, si uno quiere calcular la magnitud momento, el MW está dado por esta fórmula. Entonces, esto aquí es importante porque es siempre bueno conocer cuál es el fenómeno, ¿no? O sea, de dónde sale todo. Cuando uno conoce eso, ya puede, bueno, analizar mejor cuáles las consecuencias, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, para el sismo que hubo de 6.1, ¿no? El 15 de junio, ¿no? Nosotros podemos hacer este ploteo. Básicamente, esta es la ubicación, ¿no? del sismo, ¿no? El hipocentro, ¿no? Y aquí en esta distancia se plotea qué tanto ha sido ese movimiento en la superficie, ¿no? De las estaciones oceanográficas, tanto del SISMIT y del IGP. Cuando uno hace este ploteo, ¿no? Puede darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí está el tiempo. Y por ejemplo, para una estación que está a 50 kilómetros del hipocentro, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una estación que está en el Callao. Primero hay una onda inicial, ¿no? Y es la onda P, que es un movimiento más leve, ¿no? Y luego en esta otra parte que se ve acá, se amplifica, ¿no? Es la onda S. Entonces, no tanto se amplifica, sino es la llegada de otro tipo de ondas, ¿no? Ahí me corrijo. Pero usualmente este movimiento relacionado a la onda S es mayor, ¿ok? Entonces tenemos dos movimientos. Es por eso cuando uno siente el sismo como que primero está un poco leve y luego empieza más fuerte, ¿no? O sea, después de unos segundos empieza más fuerte. Bien, y cuando uno hace el ploteo no solamente de esta estación que estaría en el Callao, sino también de otras estaciones que están en el línea metropolitana, va a tener una especie de ploteo de esta forma. Y se puede ver bien ahí esa tendencia, ¿no? Si uno mide la velocidad de la onda P, es básicamente esta distancia entre este tiempo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que es alrededor de 7 kilómetros por segundo, ¿no? De la onda P. Y la onda S es de 4 kilómetros por segundo. Entonces son unas velocidades bien rápidas, ¿no? Entonces por eso es que todo el fenómeno demora en cuestión de minutos. Bien, ahora aquí la pregunta radica, ¿por qué, a pesar de que es un sismo de magnitud de 6.1, por qué ha tenido bastantes, bueno, magnitudes de aceleraciones bien grandes, ¿no? En Lima, llegando a 0.2 G, 0.3 G en el suelo? Y es que la energía de un sismo tiene tres componentes, ¿no? Uno que es la energía friccional, otro que es la energía de fractura, ¿no? Y bueno, estas dos energías están más relacionadas justamente a la falla sísmica. Decíamos que aquí está, en esta parte donde sucede la falla sísmica, ¿no? Y la magnitud, bueno, está relacionada pues a los parámetros de esta falla sísmica, ¿no? Entonces, esa energía de friccional y de fractura ocurre ahí, en esa zona, ¿no? Pero hay otra energía importante también, que es la energía radiada como onda sísmica, ¿ok? Entonces, esa energía, bueno, está representada aquí por este color azul y es la energía que se sintió considerablemente. Y sobre todo porque el hipocentro fue muy cercano, ¿no? a Lima, ¿no? Entonces,
y la profundidad también fue de menos de 50 kilómetros. Entonces, por esa razón es que la energía se sintió considerablemente, ¿no? Claro, para saber a detalle, bueno, este es un esquema, ¿no? Uno tendría que, bueno, estudiar un poco más de la física de terremotos, las ecuaciones y teorías sobre eso para cuantificar un poco esas energías a partir de las estaciones, ¿no? En este caso simplemente estoy mostrando este plateo y mencionando pues que son tres energías relacionadas a un sismo, ¿ok? Bien, eh, entonces, ahora vamos a ver ya un poco de la escala urbana, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre el origen, ¿no? Entonces, esta energía se propaga, ¿no? Y llega pues a las zonas urbanas y aquí podemos ver, por ejemplo, una simulación numérica que se ha hecho para, como zona de estudio en Lima, una de las zonas urbanas de Lima. Y podemos ver que en esta zona pues hay bastantes tipos de viviendas, ¿no? Anaranjado quiere decir tablinería, ¿no? De color blanco o plomo es concreto y bueno, acero es de color azul, ¿no? Entonces aquí podemos ver el movimiento que se tendría para un sismo que en Lima ocurrió un sismo en 1970-74. Entonces si ocurriera un sismo similar, pues esta sería la, eh, sería la simulación de cómo responderían las estructuras para ese escenario. Ok, entonces aquí las estructuras con, digamos, digamos, forma irregular en planta, ¿no? Son las que se puede ver en este video que, bueno, de repente si lo retrocedo, van a ver que estas estructuras, bueno, tienen este fenómeno de torsión, ¿no? Y este análisis fue realizado realizando simulaciones estructurales del comportamiento estructural no lineal, ¿no? Bien, entonces, y bueno, esto se hizo utilizando técnicas de computación de alto rendimiento que voy a explicarlo más adelante, ¿no? Y vean aquí también que no solamente se modeló las estructuras, sino también las capas del suelo, ¿no? Y esto es muy importante, pues la propagación de ondas sísmicas también es afectada por las capas del suelo, ¿no? Bien, este estudio lo pueden encontrar en este enlace y bueno, a través de Hans tal vez voy a compartirlo, este PDF, ¿no? Bien, entonces hablamos un poco ya de la simulación, hablamos, claro, de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Entonces, detrás de todo esa simulación, en este caso hemos utilizado el método de elementos finitos. ¿Por qué? Porque es adecuado para resolver problemas numéricos en la simulación del movimiento del suelo, ¿no? Ya que este método puede manejar geometrías complejas, ¿no? Por ejemplo, en el video, no sé si se notaba, ¿no? Ahora vamos a ver nuevamente. En el video, bueno, si uno ve un poco más a detalle, te puede dar cuenta que acá hay unas pequeñas depreciaciones, ¿no? O sea, diferentes niveles en topografía, ¿no? Igual, entonces se ha considerado todo eso. Por ejemplo, aquí también este espesor del estrato es mayor que el espesor que está por el otro lado, ¿no? Entonces se ha considerado también, digamos, lo más parecido a la realidad, ¿no? En ese sentido, para poder manejar ese tipo de geometrías, y acá también, por ejemplo, ¿no? O sea, para manejar estas geometrías complejas, es necesario utilizar elementos finitos, ¿no? Entonces, más que todo para manejar geometrías complejas, ¿no? Elementos finitos tridimensionales para el caso del suelo. Y bueno, como la estructura estratificada 3D del suelo y bueno, las estructuras complejas, ¿no? Bien, entonces, eh, bien, aquí podemos ver un poco en qué consiste este método de elementos finitos, ¿no? Lo que se hace es a un modelo 3D, bueno, genera una geometría 3D, se discretiza en pequeños elementos finitos, ¿no? Cada elemento finito se le asigna una matriz de masa, una matriz de rigidez y una matriz de amortiguamiento, ¿no? Entonces se discretiza toda esa geometría 3D a elementos pequeños. Cada uno de estos elementos pequeños tiene sus matrices, digámoslo así. Y estas matrices se ensamblan en una matriz global, lo cual va a representar a todo el sistema, o todo el modelo 3D. Entonces, esa matriz global aquí está representada por M, C y K. Lo que se requiere obtener son los desplazamientos, en este caso relacionadas al delta de U, para el paso de tiempo n. ¿Ok? Aquí n ese es el paso del tiempo. Eh, y bueno, hay unas fuerzas también que nacen a partir de la dinámica y está definida por estas ecuaciones, que básicamente depende de la masa, amortiguamiento, ¿no? Etcétera. Y si uno quiere resumir todas estas ecuaciones, ¿no? Eh, puedes simplemente verlo como este sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Una matriz A por un vector que yo desconozco es igual a una fuerza que sí lo puedo cuantificar, por ejemplo, con el input, que es la aceleración sísmica, se puede cuantificar cuánto es esta fuerza y con estos otros parámetros, ¿no?
Entonces, esta ecuación de aquí que ustedes ven es la forma discreta de la ecuación de movimiento, que caracteriza, bueno, en este caso, a la dinámica de la propagación de ondas sísmicas, ¿no? Entonces, todo esto aquí puede ser simplemente resumido a esta parte, ¿no? Bien, cuando ya hablamos de análisis no lineales, los términos, por ejemplo, de rigidez o de amortiguamiento, ¿no? Pueden actualizarse, ¿no? Entonces, en ese caso, las matrices de rigidez K dependería también del paso del tiempo n, ¿no? Bien, U es el desplazamiento, V es la velocidad, A es la aceleración, F es la fuerza, ¿no? Externa. Y aquí, bueno, ya expliqué sobre las matrices. Y bueno, para resolver este sistema lineal, que al final se resume a este sistema lineal. En cada paso de tiempo es necesario métodos computacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las simulaciones, la simulación que le he mostrado se necesitan millones de grados de libertad. Y resolver un sistema, digamos, como se muestra aquí, de una matriz A con millones de filas y columnas, eso computacionalmente es costoso. Es decir, toma mucho tiempo, ¿no? Para la computadora que pueda resolver. Requiere muchos recursos computacionales, ya sea la memoria o ya sea memoria RAM me refiero, ¿no? O de repente amerita bastantes procesadores o núcleos de la computadora, ¿no? Los cores o hilos que se le llaman. Entonces, como es costoso computacionalmente en ese sentido, es necesario métodos computacionales eficientes. En ese sentido, voy a mostrarles un poco sobre esos métodos computacionales. Y no solamente por eso, sino porque este sistema se resuelve para cada paso de tiempo, ¿no? Aquí veamos que todo esto aquí depende del paso de tiempo n. Entonces, usualmente, por ejemplo, para describir un fenómeno o un registro sísmico de 2 minutos, usualmente nosotros utilizamos una frecuencia de sampleo de, digamos, de 100 o de 200 Hz. Si fuese de 100 Hz por 120 segundos, entonces tendríamos más de 12.000 datos que tendríamos que analizar, ¿no? Es decir, 12.000 pasos de tiempo. Entonces, mm, esto hace que sea computacionalmente costoso, no solo porque vamos a resolver un sistema de ecuaciones de gran dimensión, sino porque lo vamos a resolver en cada paso de tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario métodos computacionales eficientes, ¿ok? A ver, ya, antes de continuar, me gustaría también hacer hincapié. O sea, aquí estamos viendo que tenemos que resolver un sistema, digamos, que representa un modelo 3D de gran dimensión. Pero hoy en día existen técnicas más simplificadas, Machine Learning, que de una u otra manera no me dan los resultados, digamos, 100% precisos, pero me dan una buena estimación en un tiempo óptimo, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo que también se busca hoy en día. Y al final voy a hablar un poco más de Machine Learning. La solución, en este caso, bueno, como les mencionaba, la solución en cada paso de tiempo de las ecuaciones lineales de gran dimensión se realiza mediante métodos computacionales eficientes, ¿no? Entonces aquí ya les voy a mostrar las técnicas que se utilizan, ¿ok? Una de las técnicas es el paralelismo a nivel de datos. Hace muchos años atrás, digamos, hace más de 20 años atrás, las computadoras hacían las operaciones, por ejemplo, de un vector A, que se puede mostrar aquí, y un vector B, y yo quería llegar a un vector C, ¿no? Esto, por ejemplo, sería, por ejemplo, si tenemos un vector de fuerzas y queremos añadir otro vector de fuerzas, yo obtengo un vector C, ¿no? Entonces, básicamente, la computadora sumaba el primer elemento de A, como se muestra aquí, con el segundo elemento, con el primer elemento de B, ¿no? Igual, el segundo elemento de A con el segundo elemento de B. Entonces, hacía la suma uno por uno, ¿no? Hoy en día, las computadoras tienen este tipo de operación, SIMD, o lo que se llama, bueno, una sola instrucción, single instruction, que me permite manejar múltiples datos, ¿no? Eso es lo que significa SIMD. Entonces, básicamente, puedo hacer la suma de este vector de cuatro elementos, más la suma de este otro vector de cuatro elementos, en un solo instante, ¿no? Entonces a esto se le llama paralelismo a nivel de datos, ¿no? En vez de hacerlo uno por uno, se puede hacer en un solo instante. Fue muy bueno y ha hecho que las computadoras sean mucho más rápidas, ¿no? Pero ha ido evolucionando. Esta es una de las técnicas de paralelismo de las más básicas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el paralelismo multinúcleo. Usualmente las computadoras o laptops, ¿no? Por ejemplo, de la laptop que estoy mostrando ahora, tiene también varios cores o, digamos, núcleos de procesamiento. ¿Ok? Core es núcleo, entonces núcleos de procesamiento, ¿no? Todos estos están conectados a una memoria RAM, ¿no? Bueno, memoria que está acá, ¿no? Y por ejemplo, bueno, para llevarlo un poco más a la práctica, voy a mostrarles aquí sobre las especificaciones técnicas de mi computadora. La memoria, como se puede ver, tengo una memoria RAM de alrededor de 16 gigabytes, ¿no? 3.4 gigabytes están disponibles, ¿no? Claro, 15.7 gigabytes es la memoria RAM. Y bueno, en cuanto a las CPUs, usualmente cuando uno ve aquí en el administrador de tareas, puede ver que, bueno, usualmente se muestra de esta manera, ¿no? Y aquí uno ve que los cores es un total de 10 para esta computadora, ¿no?
Y cuando uno lo quiere ver, a ver, para más o menos explicar mejor, una computadora tiene varios cerebros, ¿no? Digámoslo así, que procesan información. En este caso me está mostrando en general el rendimiento de todos los cerebros, ¿no? Pero si yo quiero ver el rendimiento de cada uno de los cerebros, o de este caso de los núcleos, ¿no? Puedo verlo de esta manera, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, que este núcleo está siendo utilizado, ¿no? El CPU 6 que se le llama considerablemente, ¿no? Y también este otro, el CPU 5, ¿no? Considerablemente. Mientras que hay otros, por ejemplo, el 3 y todos los que están en esta columna y toda esta fila, que no están siendo utilizados, ¿no? ¿Y por qué están haciendo considerable cómputo estos, por ejemplo, el CPU 6? Y es que yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Para esta conferencia. Entonces, por esa razón es la cual está siendo utilizado, ¿no? Y porque estoy mostrando las diapositivas, etcétera, solamente el CPU 6 y algunos otros CPUs, pero en menor manera, están siendo utilizados. Ok. Hoy en día también está lo que es la computación en GPU, ¿no? Entonces en GPU, cuando uno ve, aquí en este caso tengo una GPU de NVIDIA, GeForce RTX 3060. Y bueno, aquí me puede dar también esa información sobre la GPU, ¿no? Qué tanta memoria RAM tiene, bueno, no memoria RAM, sino memoria dedicada para la GPU, ¿no? Etcétera, ¿no? Si uno busca más información sobre esta GPU, se va a dar cuenta que tiene cientos de cores o de núcleos. Es por eso que si uno saca provecho a la GPU, puede tener las simulaciones bueno, de cientos de estructuras en un tiempo óptimo, ¿no? Bien, entonces hablábamos un poco de paralelismo multinúcleo. Usualmente cuando uno utiliza, por ejemplo, Python o un software convencional, eh, usualmente utiliza solamente un núcleo, ¿no? Esto puede ser pues que demore, no sé, 4 horas en la simulación o 4 días. Pero si uno utiliza los cuatro núcleos en paralelo o si el software tiene esa capacidad de hacer paralelismo a nivel de multinúcleos, entonces los resultados se obtendrían de manera mucho más rápida, ¿no? Si era 4 horas, ahora solamente 1 hora, o si era 4 días, ahora solamente un día, ¿no? Entonces ahí la importancia de que el software tenga estas características de computación en paralelo, ¿ok? Luego tenemos paralelismo de memoria distribuida. Esto ya es un poco más avanzado y sirve bastante para este tipo de simulaciones que le mostraba, que era simulación a gran escala, ¿no? A escala urbana, y es en la cual se conecta varias computadoras, ¿no? Usualmente son nodos, se le dice nodos ya cuando son tipos servidores, ¿no? Dedicados, entonces aquí este es un nodo o una computadora, ¿no? El cual tiene su procesador de varios núcleos, ¿no? Y su memoria RAM. Y se tiene ya varias computadoras, entonces ya se hace un clúster o varios nodos que pueden trabajar en conjunto, unidos a través de una red network, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera, pues, la computación se hace mucho más rápido, ¿no? Si de repente demoraba ahora 1 hora con todas estas computadoras, podría demorar en cuestión de 15 minutos, ¿no? Entonces, ya este es paralelismo de memoria distribuida. ¿Por qué memoria distribuida? Porque ya tenemos varias memorias en cada computadora, ¿no? Bien, por último, en cuanto a estos métodos computacionales o técnicas computacionales utilizadas hoy en día para acelerar el cómputo, tenemos lo que es la computación acelerada por GPU, ¿no? Y por ejemplo aquí, eh, Kusakabe en el año 2021 realizó una simulación para analizar la respuesta de estructuras que están bajo unas capas del suelo sometidas a licuación, es decir, pueden ser afectadas por licuación de suelos, ¿no? Entonces realizó esta simulación compleja. Y bueno, si él utilizaba solamente estas técnicas anteriores, bueno, utilizando paralelismo, por ejemplo, multinúcleo de CPU, para una parte de la simulación hizo este ejemplo, ¿no? Demoraba 40 segundos esa simulación. Pero si utilizaba GPU, demoraba solamente menos, bueno, 4 segundos, es decir, es 10 veces más rápido. Y bueno, entonces como conclusión, las GPUs, aparte de ser utilizados hoy en día bueno, para juegos de computadora, ¿no? También puede ser utilizado para ese tipo de simulaciones en el ámbito de ingeniería estructural o ingeniería sísmica. Y hace que las simulaciones sean de manera más rápida, ¿no? Bien, entonces, para ello voy a mostrar aquí cuáles son los requisitos generales para hacer este tipo de simulaciones a gran escala, ¿ok? Usualmente, por ejemplo, cuando uno hace esa investigación, quiere realizar muchas simulaciones en paralelo, etcétera. Entonces, es importante para contar con este tipo de software. Uno tiene que ser eficiente, es decir, implementar los métodos numéricos y computacionales que le he mostrado. Dos, debe ser confiable, ¿no? Validado con soluciones analíticas. El año pasado, en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, se presentó un software que se llamaba GQuake, en el cual se hacía la simulación, en este caso, de esta geometría de alguna manera simple, ¿no? Como podemos ver,
pero de gran dimensión, de 32 kilómetros por 16 kilómetros en este caso, como pueden ver. Entonces, en el punto O, básicamente se analizó la perturbación, una perturbación sísmica, ¿no? Y cómo es que se propagan las ondas, ¿no? Esto es algo complejo de simular porque cuando uno analiza, por ejemplo, una perturbación sísmica, lo que suele pasar es que en los bordes suele rebotar las ondas, ¿no? Y para ello pues hay condiciones de borde absorbente que se pueden aplicar, ¿no? Y en este caso los errores se redujeron bastante, a menos del 4%, con unas condiciones de borde buenas, ¿no? Es decir, que permitían absorber las ondas y minimizar ese error del rebote de ondas. Y esto hace que la simulación sea más parecida a la realidad, ¿no? Entonces, y fue validado con soluciones analíticas, es decir, verificado con algo que ya se conoce, ¿no? Entonces, ahí se demuestra qué tan fiable es el software. Confiable. Escalable, pues la simulación de modelos, debe permitir la simulación de modelos de gran dimensión, ¿no? Como se puede ver para este tipo de simulaciones. Este es un software peruano registrado en Indecopy que realiza simulaciones numéricas de modelos realísticos 3D utilizando técnicas de computación de alto rendimiento. Bien, entonces ya eso es en todo en cuanto a la parte de qué hay detrás de este tipo de simulaciones. Y ahora sí voy a mostrar la aplicación. De repente esto es un poco más interesante y práctico. Eh, en este caso se puede ver aquí que esta es la zona de aplicación. Se puede ver, bueno, que está en San Borja, ¿no? Y aquí en la vista de Google Earth no se puede ver muy bien un poco cuáles son los bloques, pero aquí están delimitados las manzanas, ¿no? Podemos ver aquí que está la manzana A, o bloque A, le hemos llamado, bloque B, bloque C y bloque D, ¿no? Y bueno, estos bloques tienen las viviendas de cada bloque comparten algo en común, ¿no? Por ejemplo, las de bloque A son mayormente de albañilería. Lo voy a mostrar más adelante. Aquí algo importante también es para hacer este tipo de simulaciones, si yo considero las coordenadas que están aquí, norte y este, eh, vamos a darnos cuenta que es como que no conviene mucho esas coordenadas globales, ¿no? Sino lo que convenía es definir unas coordenadas X, Y, de tal manera que estas coinciden con el sistema estructural de la mayoría de estructuras en X y en Y. Entonces, esto permitía modelar adecuadamente a todas estas 200 estructuras aproximadamente que había en esta zona de estudio. Entonces hemos hecho ese cambio de coordenadas, muy importante. Bien, aparte de ello, pues como les mencionaba, es importante saber que las capas del suelo, ¿no? O sea, todas estas estructuras están sobre unas capas de suelo, ¿no? Y por tanto la propagación de ondas va a ser diferente en cada punto, ¿no? En ese sentido, es necesario conocer cómo es, bueno, los suelos, ¿no? Aquí se hizo estudios, en este caso por GeoRIS, y se determinó pues que hay, de repente aquí, que hay superficies, ¿no? Por ejemplo, una superficie uno delimitada y superficie 2 que delimitan cierto comportamiento en común del suelo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera se definen los estratos y cada una de estas superficies están caracterizadas por ciertos parámetros del suelo, ¿no? Por ejemplo, entre estas dos superficies tenemos que el suelo varía sus propiedades en un rango, ¿no? Determinado, comparte ese rango en común. Entonces, para ello sirve estos estudios de geofísica. Y aquí se puede ver, bueno, todos los estudios que se realizaron en esta zona de estudio, ¿no? Bien, con esa información podemos definir ahora el modelo tridimensional, ¿no? Si en este caso se mostraba un corte de esta línea sísmica o en esta línea se aplicó geofísica para estimar las superficies que mostraba en esta parte. Aquí ya se puede ver el modelo numérico 3D que sigue exactamente esa geometría definida por los estudios geofísicos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver lo que es la superficie uno y superficie 2 anterior. Bien, otra vez menciono que este es el modelo 3D, ¿no? Con estas dimensiones de 424 metros, 300 metros. Y aquí esta línea, ¿no? Se muestra a detalle aquí, en esta sección, en esta parte. Y si es que uno hace un zoom aún más, ¿no? Podemos ver que aquí tenemos estos elementos finitos definidos, ¿no? Entonces, la resolución de los elementos finitos es alrededor de 1 metro, ¿no? Bueno, se generó millones de elementos finitos para este modelo. Bien, y luego aquí tenemos también las capas definidas y los rangos de propiedades. Los celos usualmente se caracterizan por las velocidades VS, ¿no? De corte VS. Y aquí podemos ver ese rango de velocidades, ¿no? También por las densidades también. Bien, con ello se definió las propiedades de las capas del suelo uno, del suelo 2 y suelo 3. Una vez definido ello y también considerando la geometría de la topografía, a ver, vamos a ver aquí. Ya, aquí se puede ver que había ciertas despreciaciones. Por ejemplo, ya cuando hemos ido también a esa zona de estudio a hacer trabajos de campo, veíamos que en esta parte había una especie de losa, pero que no estaba al mismo nivel, sino que estaba en un nivel más bajo, ¿no?
Entonces, esa losa está, o losa para jugar fútbol, ¿no? Está en esta parte, ¿no? Igual aquí también había una pequeña parte de recreación y por acá había una especie de sótano. Entonces, todos esos detalles a tener en cuenta para el modelamiento. Bien, no solamente eso, sino también aquí la geometría compleja del suelo, ¿no? Aquí podemos ver que hay un espesor considerable de la primera capa del suelo y aquí ese espesor disminuye bastante, ¿no? Bien, el punto T corresponde a la estación de Sensico, ¿no? Sensico hay una estación acelerógrafica, o es el centro, ¿no? Y ese es, en este caso, al acelerómetro instalado en la base de un edificio, ¿no? Cuando se hizo la comparación, básicamente introduciendo un registro sísmico a este modelo y comparando en la superficie lo medido con lo simulado. Aquí podemos ver los resultados simulados con G-Quake, que es lo de color negro, y lo de rojo es lo medido, ¿no? Entonces podemos ver que hay una buena correlación en cuanto a las ondas sísmicas, sobre todo en cuanto al máximo, la máxima aceleración, ¿no? Como se puede ver, y también a la forma, ¿no? Entonces hay una buena correlación. Tanto en el punto S como el punto T se puede ver esas correlaciones. Ok, entonces en esta área también, bueno, fue definida porque hay un edificio el cual está monitoreado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, en este caso, los sensores instalados, aquí dice Fuentes SOIS, ¿no? Sismit, instalados en convenio de Sensico con Sismit. Y aquí podemos ver que está la estructura vista planta y aquí en elevación, ¿no? Hay un total de 5 sensores, ¿no? Entonces, teniendo ya el modelo numérico, ¿no? Basado en otro estudio de Sensico, se pudo básicamente comparar lo simulado con lo observado, ¿no? Para la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver para el piso 1, ¿no? Que se tiene pues esto de aquí, que es el mismo, bueno, aquí es el resultado de Stera, ¿no? En este caso utilizo el programa Stera 3D. Mm, ac- Y, y bueno, aquí podemos ver que en este piso 1, ¿no? En este nivel no hay un sensor donde estoy señalando, ¿no? Entonces, por esa razón es que aquí solamente se muestra lo simulado con Stera. Pero para el piso 2 podemos ver que sí tenemos tanto lo observado como lo simulado, ¿no? Lo de azul es lo simulado utilizando el software Stera también. Y lo de anaranjado es lo observado, ¿ok? Entonces, para las primeras ondas hay una buena correlación, ¿no? Para las primeras ondas. Y luego, bueno, hay, digamos, cierta diferencia, pero en este caso se ha hecho una calibración, digamos, directa o práctica, ¿no? Ajustando ciertos parámetros del comportamiento de los elementos estructurales, ¿ok? No obstante, hoy en día existen métodos de asimilación de datos en el cual se puede calibrar estos parámetros mediante un método de manera automática utilizando digamos, el observado, ¿no? Entonces asimila esos datos de observación al modelo numérico, ¿no? Entonces eso es algo importante también que tendría que mencionar. Lo mismo se hizo para el piso 3, se puede observar que para las primeras 3 4 ondas hay bastante semejanza en cuanto a lo simulado con lo observado. Igual aquí, para el piso 5, ¿no? Entonces, eso podría mencionar, ¿no? Entonces, la respuesta es bastante parecida a la realidad, ¿no? Y como mencionaba aquí, este estudio no solamente fue realizado por quienes habla, también por Luis Guisado y Luis Fernando López, y con ello hemos realizado este trabajo, ¿no? Ahora, no solamente para esta estructura, ¿no? Que ya se ha calibrado, es decir, esta estructura ya se nota que está bien la simulación, sino también para todas las estructuras que era alrededor de 200 de esta zona de estudio, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, para el bloque A se tiene este tipo de estructuras. No sé, digamos, en este bloque es un poco más informal cómo es que se han construido estas casas, ¿no? Podemos ver que están bastante hacinadas. Y comparado de repente con el bloque B y C que vamos a ver más adelante que es diferente, ¿no? Ahora se preguntarán ustedes cómo ha sido posible realizar esta estimación. Es decir, son 200 estructuras aproximadamente, ¿no? Sería algo muy complejo, ¿no? Entonces, lo que se realizó es que se levantó información con imágenes aéreas. A partir de esa información, por ejemplo, para esta imagen, ¿no? Automáticamente se generaba mediante un programa realizado en Python este esquema, ¿no? Básicamente se puede ver aquí los bordes, ¿no? Etcétera, de la estructura y automáticamente pues el programa trataba de identificar los ejes estructurales, ¿no? A partir de ello, ¿no? Aquí podemos observar también que nosotros ya con un poco más de juicio de la parte de ingeniería estructural, se veía más o menos qué sistema estructural colocar, ¿no? O asignar. Pero no solamente eso, sino que también hemos realizado trabajo de campos. Entonces hemos tomado fotos, más que fotos, hemos tomado apuntes, ¿no? De los parámetros estructurales, es decir, qué tipo de material, sistema estructural, visualmente, ¿no?
Entonces, con esa información en campo y con las imágenes aéreas, se pudo definir a criterio este tipo de sistema estructural. Lo mismo para el bloque B. En el bloque B era más que todo estructuras de concreto armado, como se puede observar, un poco más organizado, digamos, aquí la construcción. Este es para el bloque C y este es para el bloque D. En el bloque D también era la mayor parte de albañilería, ¿no? Bien, aquí podemos ver lo propio realizado para el bloque C, ¿no? Y aquí podemos ver una simulación, ¿no? Entonces, bueno, mientras se va viendo la simulación, en este caso se puede observar la magnitud de aceleración en los colores, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Aquí algo muy importante, se puede ver cómo es que se propagan las ondas sísmicas del suelo a las estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si magnificamos acá, ¿no? Podemos ver que las ondas llegan a esta estructura y luego se amplifican o se propagan a través de la estructura también, ¿no? Y bueno, eso se puede ver no solamente para estructuras, sino para todas, ¿no? En este caso es un evento de menor magnitud, hablamos de magnitud alrededor de 5, el cual se ha simulado, ¿no? Y la máxima aceleración en este caso es de 0,5 metros por segundo al cuadrado, o sea, alrededor de 50 gals, ¿no? No es tan considerable ese movimiento, n- no es que genera daño, ¿no? Entonces aquí más que todo en esta simulación se ha tratado de ver cómo se propagan esas ondas sísmicas, ¿no? Y es lo que se ha tratado de visualizar. Aquí tenemos la otra, este sí fue para el sismo, asumiendo que ocurre el sismo de 1700, disculpen, de 1974, si mal no recuerdo, en Lima, ¿no? Y bueno, aquí se puede ver cómo es que sería la respuesta sísmica de todas estas estructuras, ¿no? Para ese sismo. Bien, y este video ya lo habíamos visto antes, así que vamos a pasar a la siguiente. Los resultados. Para ese escenario, ¿no? De un sismo desfavorable, ¿no? De considerable magnitud, ¿cuál sería la respuesta máxima de distorsión en las estructuras, ¿no? Esa respuesta también se ploteó para todas las estructuras, ¿no? Para el bloque A, por ejemplo, podemos ver aquí. Ahora bien, en el bloque A hay viviendas de albañilería, ¿no? Entonces aquí se puede ver en esta escala de 0 a 5 por 1000. En el bloque que aquí muestra el bloque B, ¿no? Mayormente hay estructuras de concreto, ¿no? Y aquí también muestro la escala de 0 a 5 por 1000. Pero algo muy importante es que las distorsiones que permite cada uno de estos materiales y su relación con el daño es diferente, ¿no? Se dice que el concreto pues tendría considerable daño a partir de 7 por 1000, ¿no? Entonces aquí, bueno, el daño no llega a ese límite, ¿no? Pero para la minería ese límite es menor, ¿no? Algunos dicen que empieza a fisurarse con una distorsión de 3 por 1000 y máximo, bueno, ya se tiene considerable daño 5 por 1000. Va a depender de qué sistema de minería, etcétera, pero aquí sí, 3 por 1000 o 4 por 1000 ya es alertante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bien, luego tenemos aquí para el bloque C, para el bloque D también los resultados respectivos, ¿no? De máximas distorsiones entre pisos. Bien, entonces, eso es en cuanto a las técnicas de computación de Machine Learning para la estimación de la respuesta de estructuras a escala urbana, ¿ok? Utilizando computación de alto rendimiento. Bien, luego me gustaría hablar un poco sobre otra parte muy importante de las ciencias de computación, que es Machine Learning, ¿no? Entonces, en primer lugar, sería bueno describir qué cosa es Machine Learning, ¿no? ¿Qué es? De repente, cuando alguien escucha Machine Learning en Perú, la primera imagen que se les puede venir a la cabeza es algo así, ¿no? Pero Machine Learning es mucho más amplio. Machine Learning tiene varios conceptos, ¿no? Y tiene bastante historia. Entonces, una gráfica que encontré en internet que me parece muy buena es la siguiente. Si nosotros empezamos a analizar el círculo más grande, que es lo de color azul, ¿no? Que es la ciencia computacional. Justo como ciencia computacional, yo les mostraba un poco de lo que es computación de alto rendimiento. Computación de alto rendimiento entraría esta parte de color blanco, ¿no? Dentro de la ciencia computacional hay una área que es de la inteligencia artificial, ¿no? Que podemos ver aquí. Que lo que se busca es que las máquinas o las computadoras aprendan, ¿no? Y simulen pues inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial hay unas técnicas que han tenido bastante éxito, las cuales se llaman Machine Learning, ¿no? Y dentro de Machine Learning hay otras técnicas muy importantes también, por ejemplo, para bastante tiene que ver con imágenes, el tratamiento de imágenes y con ello pues estimar ciertos parámetros o identificar o clasificar. Tenemos a Deep Learning, ¿no? Entonces, Deep Learning también es importante en ese aspecto. Usualmente es cuando tenemos varias capas de redes neuronales, entonces ahí el aprendizaje es profundo, por lo tanto se le dice que es deep learning. No obstante, las ciencias computacionales interactúan con otras ciencias, ¿no? Como la ciencia de datos y también las matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la ciencia de datos, algo muy importante es
el análisis o el análisis de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere saber si es que quiere cambiar de soles a dólares o al revés, uno tiene que ver más o menos cómo va esa tendencia en el tiempo. Entonces uno hace un análisis de datos, ¿no? Igual, hay bastantes tipos de análisis de datos que se puede hacer, ¿no? Y usualmente lo que queremos o lo que se busca es representar esos datos en base a un comportamiento físico, ¿no? Entonces, o ecuaciones físicas. Eso es lo que se busca. Entonces, esa ciencia de datos es amplia, ¿no? Y básicamente es análisis de datos para buscar ciertos patrones. Cuando nosotros ya hablamos de eso, de analizar datos para buscar patrones, estamos hablando de minería de datos, ¿sí? O data mining en inglés. Entonces, eso ahí también interactúa bastante con lo que es Machine Learning, ¿no? Bien, y bueno, todo esto aquí se da gracias a la base que se tiene de matemáticas, ¿no? Voy a mostrar también ahí algunos métodos numéricos y cómo utilizamos bastante lo que son algoritmos para ello, ¿no? Entonces es bastante importante también las matemáticas y sobre todo la estadística, ¿no? Bien, eso es lo que podría mostrarles. En cuanto a los fundamentos, ¿no? Vamos a ver aquí brevemente, creo que me queda poco tiempo. Ya. Primero podríamos ver el caso de un ajuste de curva clásico para empezar a entender un poco sobre Machine Learning. ¿Ok? Usualmente tenemos nosotros una nube de puntos, ¿no? En la cual nosotros queremos definir un modelo que represente ese comportamiento. En este caso, un modelo matemático, ¿no? Digamos esta fórmula. Y nosotros decimos que nuestros datos se van a comportar de esta manera, ¿no? Y tenemos una observación Y. Entonces, básicamente tenemos una variable X independiente y una variable dependiente o la observación que es Y, ¿no? Entonces, aplicando este modelo matemático, nosotros hacemos la diferencia y la diferencia sería el error, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es minimizar este error, esta pérdida. En Machine Learning se le conoce bastante como loss function, la función de pérdida. Es lo que queremos minimizar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Tomando las derivadas, ¿no? Digamos, hemos visto bastante eso en universidad, los primeros ciclos, que para minimizar una función tomamos las derivadas, en este caso derivadas parciales con respecto a los coeficientes que queremos calcular. Y al realizar esto, para este sistema de ecuaciones, para este ajuste de curva polinómica, vamos a llegar a este sistema de ecuaciones y se va a poder resolver, obtener los coeficientes beta 1, beta 2 y beta 3 y con eso definir nuestro modelo matemático. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo aquí es un ajuste por mínimos cuadrados. ¿Ok? Y básicamente así se podría entender digamos, la parte fundamental o hacer una similitud con Machine Learning. ¿Ok? Bien, pero las cosas son mucho más complejas, ¿no? Si digamos que esta función o modelo matemático ya no es polinómico, sino es exponencial, entonces ya se hace mucho más complejo. ¿Por qué? Porque al tomar estas derivadas parciales, vamos a darnos cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones no lineales. Y esto es lo que comúnmente sucede, ¿no? Y para ello tenemos que utilizar técnicas más sofisticadas o métodos computacionales que voy a mostrar. Pero para este caso simple, nosotros podemos hacer este artificio, que es hacer un cambio de variables para linearizar, ¿no? Entonces podemos linearizar esto de manera simple para este modelo, pero cuando se trata de, digamos, fenómenos reales o complejos, es difícil hacer este artificio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lidiar con eso. Bien, para ello existe lo que se llama la regresión no lineal y con ello el método de gradiente descendente. De manera general podemos expresar ese error, como les mencionaba, mediante ese modelo matemático menos la observación y luego definimos un error o una función que queremos minimizar, ¿no? Disculpen, todo esto aquí está en inglés. eh, Debí haberlo traducido al español, pero eh, lo que voy a explicar es en español, así que creo que sí se va a entender. Y la mayoría de intentos para resolver estos sistemas no lineales son basados en esquemas iterativos, por ejemplo, el método de gradiente descendente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Igual se obtiene en este caso la gradiente, ¿no? De esta función y es igual a cero. Pero acá hay algo muy importante, ¿no? Cuando uno tiene o define una función, si lo vemos en 3 dimensiones, esa función, digamos, de pérdida o ese error que se quiere minimizar, ¿no? Uno empieza en un punto de esa superficie y lo que se busca es hallar en qué dirección tengo que ir para encontrar el mínimo, ¿no? En ese caso tenemos que hallar la gradiente, ¿no? Entonces aquí hallamos la gradiente. Algo muy importante también es saber en qué dirección, o bueno, ya la dirección está definida por la gradiente, pero algo muy importante también es en qué distancia voy a ir, ¿no? A ese punto, ¿no? Entonces, cuánto voy a acercarme, porque se debe acercar poco a poco al mínimo, a la solución más óptima, ¿no? Que represente al modelo.
Bien, entonces eso está definido en esta ecuación por el delta. Ese delta está relacionado con learning rate en Machine Learning, ¿no? El ratio de aprendizaje, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Y se puede ver esto en el método de gradiente descendente. ¿Y cómo se halla esta distancia en cuál tengo que ir en esa dirección, ¿no? Para obtener la solución óptima? Mediante estas ecuaciones, ¿no? Que aquí simplemente las muestro. Bien, entonces, esto es lo que les quería mostrar. Esto es un poco ya más visual, ¿no? Si ustedes pueden ver en esta parte. Se empieza, pues, si vemos solamente la ruta de los puntos azules, ¿no? Se empieza en un punto definido, ¿no? Ahí empieza a iterar. Es por eso cuando nosotros modelamos nuestro modelo Machine Learning empieza a demorar bastante, ¿no? Entonces va pasando épocas, va entrenando el modelo, etcétera. Empieza en un punto. Esta función representa una función que yo quiero minimizar, ¿no? Esta superficie representa eso. Entonces, la dirección, básicamente, esta dirección, ¿no? Está dado por la gradiente. ¿Y qué tanto voy a acercarme? Está definido por ese delta o el learning rate, el ratio de aprendizaje, ¿ok? Y bueno, llego a este punto en la superficie. Nuevamente, sigo yendo por la superficie y me voy desplazando hasta el punto más mínimo, que es lo que yo quiero hallar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo me encuentro en un mínimo local, ¿no? Es decir, voy a ir a una solución, pero es local y no es lo que representa mejor globalmente al comportamiento de estos datos o al fenómeno físico, ¿no? Entonces, podría también yo caer en este mínimo local, ¿no? Para ello es importante utilizar inicios aleatorios, ¿no? Que no solamente se inicia en un punto, sino en varios puntos y con eso hallar el mínimo global, ¿ok? En vista en planta de este método iterativo se puede ver acá. Y bueno, se puede ver cómo poco a poco va llegando al centro, ¿no? Hoy en día hay un método que se llama de gradiente descendente alternado, ¿no? Alternating Descent Method, en el cual, pues, para hallar la gradiente se necesita tomar las derivadas parciales con respecto a varias variables, ¿no? En este caso X y Y. Pero eso también está relacionado a un costo computacional. Si uno quiere llegar más, digamos, más rápido, puede solamente tomar con respecto a X o a Y, ¿no? Y ir alternando, o sea, no tomar la gradiente con respecto a las dos variables, sino ir alternando. Y de esta manera también se puede llegar a la solución, como se puede ver. Esto es más rápido computacionalmente. Y estas imágenes fueron tomadas de este book, yo lo recomiendo bastante. Igual les dejo ese enlace en las diapositivas. Bien, entonces ya aprendimos un poco de la parte matemática que hay detrás. Y para mí es muy importante esto, porque cuando uno sabe qué cosa hay atrás de estos métodos, ya sabe cómo aplicarlo, ¿no? Para diversas aplicaciones en ingeniería estructural, por ejemplo. Bien, y ahora, bueno, nosotros podemos tener un modelo polinómico de segundo orden, de tercer orden, así de varios órdenes polinómicos, pero ¿cuál es el mejor, no? Entonces, para ese caso, por ejemplo, aquí si se tiene esta función simple, ¿no? De x al cuadrado igual a f de x, más un error respectivo debido a las mediciones, etcétera. Podemos nosotros tener una regresión considerando, pues, p polinomios, ¿no? Digamos, polinomios de grado p, y hallar estos coeficientes beta para que se asimilen a lo observado, que sería esta función, ¿no? De acá. Bien, si es que uno realiza la regresión por mínimos cuadrados, lo que va a hacer mínimos cuadrados es a cada uno de estos coeficientes darle un valor, ¿no? Pero no es del todo cierto cuando tenemos, por ejemplo, modelos que se representan de manera simple, ¿no? Como esta de acá. Y muchos modelos se representan por ecuaciones simples, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ecuación propuesta por Newton o Einstein, que son, a veces se resumen en ecuaciones bien simples, ¿no? Entonces, usualmente no necesitamos, no sé, 20 términos polinómicos, sino necesitamos solamente algunos, ¿no? Y cuando hacemos el método de mínimos cuadrados o regresión por mínimos cuadrados, vamos a obtener aquí coeficientes en todos estos términos, y lo cual no se busca. Para ello, hay una técnica que se le dice, bueno, lazo, regresión lazo, la cual fomenta o hace que varios coeficientes sean cercanos a cero, ¿no? Y eso es una regresión mejor para para algunos casos, ¿no? Entonces, aquí en estas gráficas lo que trato de mostrar es eso. De repente puedo mostrar, a ver, aquí, ya. Aquí se puede ver, digamos, utilizando la regresión por mínimos cuadrados, que se tienen bastantes coeficientes para los 20 términos polinómicos. Mientras que para el método 3 que es lazo, regresión que fomenta que varios valores sean cero, podemos ver que solamente o identifica muy bien este coeficiente para el orden polinómico 2, ¿no? Que sería x cuadrado. Y lo identifica muy bien ese coeficiente que es uno y lo demás es cero, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no?
cómo seleccionar el modelo. Añadiendo más términos polinómicos no necesariamente significa un mejor modelo. Eso es muy importante. Muy importante. Si nosotros tenemos un modelo muy complejo, no necesariamente quiere decir que es el mejor modelo, ¿no? Bien, entonces ahí lo que es muy importante es, por ejemplo, aquí voy a hacer un zoom. Esta gráfica, ¿no? Esto aquí indica el número de términos, qué tan complejo es nuestro modelo, ¿no? Y aquí está el error. Si nosotros aumentamos el número de términos, de hecho que el error va a ir disminuyendo, ¿no? Pero no necesariamente es lo mejor, ¿no? Usualmente, como les decía, los fenómenos físicos son representados por ecuaciones bien básicas, ¿no? Y eso se encuentra aquí, que se le dice pues lo más óptimo según Pareto, ¿no? Que puede representar la mayor cantidad de datos con pocos términos, ¿no? Entonces aquí se utiliza bastantes criterios para la selección del modelo. Por ejemplo, hay una frase de Occam's Razor que dice, entre dos teorías que tenga o varias teorías que tenga para predecir lo mismo, usualmente lo más simple es lo más, digamos, correcto, lo más probable que sea correcto. Y también tenemos el principio de Pareto. Bueno, en este caso, el principio de Pareto se asocia más a las ventas. El 80% de las ventas vienen del 20% de clientes. En este caso, la representación de los datos, el 80% de la representación de los datos, solamente está dado por el 20% de los términos. Entonces, de esa manera se podría interpretar, ¿no? Y aquí podemos ver otros ejemplos que no voy a entrar en mucho detalle por el tiempo. Y cuando nosotros básicamente incrementamos los números de términos, podemos, digamos, entrar a lo que se llama overfitting, lo que no se quiere, que es un sobreajuste de los datos, ¿no? Para representar mejor aquí podemos ver esto, ¿no? Esto sería el sobreajuste, ¿no? Entonces, nuestro modelo tiene una gran cantidad de órdenes polinómicos, ¿no? Y se ajusta de esta forma, ¿no? Pero realmente esto no representa la realidad, ¿no? Lo que representaría más o menos la realidad sería algo de ese estilo, ¿no? Que se tiene digamos, un error menor, ¿no? Pero que se tiene un error, digamos, por decir, dar un número, del 5% en los datos, ¿no? Pero representa mejor para la mayoría de los datos, ¿no? En este caso, se tiene un error menor, tal vez 1%, pero se sobreajusta para los datos. Entonces, esto es lo que no se busca, ¿no? Esto es lo que sí, y esto es un subajuste que es básicamente un modelo que no puede representar muy bien a la complejidad, ¿no? Que realmente tiene los datos. ¿Qué es lo que se hace? Usualmente, pues a todos los datos que se tiene, hoy en día, pues con toda la información que se tiene en internet, etcétera, se tiene una gran cantidad de datos. Entonces se recopila esos datos, o de simulaciones también se puede generar datos, o de ensayos de laboratorio también se puede generar datos. Y bueno, de ese 100%, usualmente entre el 70 y 90% se utiliza para el training set. Va a depender mucho qué cantidad de datos se tiene. Entonces, esto es solamente de referencia. También para el set de validación podemos definir entre 10 y 20%. Entonces, con ello se puede hacer una validación cruzada y mejorar así el modelo. Y al final se puede hacer un testeo del 10% o 20% de los datos. Entonces, se puede realizar esto. Esto de aquí, el testeo, no es usado en la validación cruzada, ¿no? Estos dos primeros sí. Y bueno, la validación cruzada es usada para lidiar con lo que es el sobreajuste, ¿no? Y bien, entonces para la selección del modelo, a veces se puede utilizar lo que se llama un umbral, ¿ok? Más o menos para explicar sobre este umbral. Por ejemplo, para esa regresión que les mostraba de un polinomio, ¿no? Aquí podemos observar lo siguiente, que aquí dice pseudo inverse, pero eso está relacionado, por ejemplo, a la regresión por mínimos cuadrados, ¿no? Lo clásico, ¿no? Que conocemos para mínimos cuadrados, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que hay términos, por ejemplo, aquí el término relacionado al polinomio de grado 8, ¿no? Son considerables, ¿no? Pero realmente, o sea, son términos menores. Entonces lo que yo podría optar mejor es por eliminar esto o forzarlos a que sea cero, ¿no? Entonces yo puedo definir aquí, a ver, un umbral, ¿no? A ver, sí, bueno, un umbral más o menos ahí, en ese límite y solamente mantener los coeficientes que son mayores a ese límite. En ese sentido, voy a tener este modelo, que va a ser mucho mejor que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, usualmente los fenómenos físicos se representan con pocos términos, ¿no? Entonces, y para este ejemplo se ajusta bastante, esto es apropiado, ¿no? Entonces, esto aquí, la selección del modelo también puede implicar definir un umbral, ¿no? Para mejorar la selección del modelo. Bien. Ok, esto es un poco de los fundamentos de Machine Learning. Y ya aquí, en solo una diapositiva he tratado de resumir lo que es redes neuronales. Ok, entonces aquí podemos ver un poco en qué consiste, ¿no? Bien, usualmente en redes neuronales tenemos
una gran cantidad de información de entrada e información de salida, las cuales forman capas, ¿no? La capa input y la capa output. Y, y en este caso solamente es un valor para entenderlo de manera simple. ¿Ok? Bien, la capa final es la que es Y, ¿no? Que es lo observado usualmente, ¿no? Y se definen capas intermedias, que por ejemplo aquí es Z, ¿no? Que son las capas ocultas. Entonces, básicamente, si yo quiero llegar a Z a partir de X, define una función f de X de A, ¿no? De repente, si magnifico esto, sería de esta forma, ¿no? Y si quiero llegar de Z a Y, defino una función f g de Z de B, ¿no? Lo más simple, por ejemplo, sería algo lineal, ¿no? Pero eso es, aquí lo estamos mostrando de manera general, que es una función. Entonces, desde un coeficiente de entrada, llevo un coeficiente de salida a partir de funciones intermedias y una capa oculta, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es Y? Y está dado por esto. Entonces, yo les comentaba que, bueno, que el error puede ser definido de esta forma, ¿no? Lo observado con respecto a lo del modelo, ¿no? Entonces, si aquí se hace esa resta, ¿no? Y tenemos que el error estaría definido de esta forma, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es obtener A y obtener B, ¿no? Y en este caso es para una función cualquiera. ¿Cómo obtengo estos coeficientes? Entonces, para ello, pues nuevamente, vamos a lo que les había comentado antes. Se hace a ver, aquí, ¿no? Se toma la derivada parcial de esta función de pérdida, o en este caso del error para minimizarlo, con respecto a esta variable a, y es igual a cero, ¿no? Cuando uno hace esto, dado que la función y o g, ¿no? G de f de x depende de estos pasos, ¿no? Entonces se hace una regla de cadena, ¿no? Derivada de y con respecto a z, derivada de z con respecto a. Entonces, de esa forma se puede, digamos, encontrar los valores de a. Y luego también utilizando la gradiente descendente que ya les había explicado, se puede llegar a ese valor óptimo de coeficientes de a y de b. ¿Ok? Bien, a esto aquí se le dice, bueno, una regla de cadena, pero si ustedes se dan cuenta, de y voy a z, ¿no? Y de z llego a a. Entonces como que va hacia atrás. A eso se le dice en inglés backpropagation o la retropropagación. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante también, o un concepto principal o fundamental en Machine Learning, ¿no? Sobre todo en los métodos computacionales. Bien, esto es un ejemplo sencillo, pero ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede realmente es lo siguiente, ¿no? Se define un error de una función que no solamente depende de coeficientes A y B, sino de una matriz. ¿Por qué una matriz? Porque ya no solamente son coeficientes, sino un conjunto de datos. Por ejemplo, una imagen es una matriz, entonces ya hablamos de matrices, ¿no? Entonces cada capa oculta está definida por una matriz uno, una matriz 2, una matriz M, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? N pues puede ser, no sé, 100, 200 o así. Entonces, el error se define de la siguiente manera, ¿no? Y el error no es así de simple, sino es de esta manera un poco más compleja. Y algo muy importante en Machine Learning es, o de repente han escuchado también el batch, que es básicamente tenemos una gran cantidad de datos y para hallar justamente esa dirección en la cual tenemos que ir para encontrar el mejor modelo, no se puede tomar todos los datos porque eso amerita un costo computacional bien alto. Si no se escoge pequeños porciones de datos, ¿no? Lo que se le llama batch. Y con esas porciones de datos que se toma, se halla pues la gradiente y también se halla qué tanta distancia voy a ir para acercarme al modelo óptimo, ¿no? Entonces de esa manera llego al modelo óptimo. Y aquí se puede ver un poco de cómo se aplica este método de gradiente descendente estocástico, ¿no? Entonces de esta manera se llega a la solución, ¿no? Y esto hace posible, este método computacional hace posible que se obtengan las soluciones, ¿no? Mediante Machine Learning. Si no, sería imposible, ¿no? Se demoraría pues muchos días o sería imposible de realizar. Es gracias a estos métodos computacionales, ¿no? Como el gradiente descendente estocástico. Bien, aquí ya vemos una aplicación, ¿no? Por ejemplo, Elvis Guisado, el doctor Díaz y Sergio Isobailas realizaron esta investigación, ¿no? En la cual se predice la respuesta sísmica de edificios con irregularidad torsional, ¿no? En este caso se puede ver un poco de lo que es las máximas distorsiones en los pisos, ¿no? Según lo calculado y lo predicho por el modelo de Machine Learning. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, del análisis de un software en este eje y en este otro eje lo que se ha predecido, ¿no? O predicho con el modelo de Machine Learning, en este caso basado en bosques aleatorios, en este método, ¿no? Y así, básicamente se puede ver una buena correlación, ¿no? Ahora bien, no solamente es importante, digamos, que haya una buena correlación con lo simulado y el modelo, ¿no? de Machine Learning, sino también con los datos experimentales, ¿no? Eso le da mayor credibilidad.
Entonces aquí también se puede ver los máximos desplazamientos lateral por torsión, ¿no? Y se tiene una buena correlación. Bien, estos resultados están disponibles ya en Tecnia y lo pueden revisar. Bien, en cuanto a las aplicaciones de Machine Learning para, en este caso también estructuras, en este otro paper, igual les dejo este enlace para que lo revisen a detalle, se utilizaron, se ha hecho la predicción de la respuesta sísmica basados en redes neuronales de estructuras aporticadas, como se puede mostrar, ¿no? Se coloca aquí algunos datos de la estructura como los periodos, también del sismo como la aceleración máxima del suelo, etcétera. Y lo que se predecía es mx. Mx es el máximo desplazamiento lateral de la estructura, ¿no? Y igual aquí se tiene una buena correlación, ¿no? Bien, bueno, conclusiones de los métodos computacionales, incluyendo HPC y Machine Learning, ¿no? Computación de alto rendimiento y Machine Learning, han demostrado ser de gran utilidad en ingeniería estructural e ingeniería sísmica, ¿no? Aunque la computación de alto rendimiento ha logrado acelerar significativamente los tiempos de cómputo para simulaciones sísmicas a escala urbana, la asimilación de datos de la observación sísmica, es decir, no solamente hacer simulaciones, sino también asimilar los datos. Les comentaba un poco del edificio en Sensico, ¿no? En el cual se calibró los datos de lo simulado con lo observado, pero esto aún se podría mejorar más, ¿no? Mediante la asimilación de datos, no solamente para estructuras, sino también para suelos, ¿no? Entonces, es crucial, esto aquí es crucial para mejorar la precisión de las estimaciones, ¿ok? No solamente lograr estimar que la aceleración sea, digamos, compatible, sino también los desplazamientos. Por ejemplo, algo muy importante de ingeniería o para ingeniería sísmica para estimar estos daños es el desplazamiento residual o la respuesta del desplazamiento, ¿no? Y esto pues, puede ser posible gracias a la asimilación de datos, ¿no? Hoy en día se están haciendo en los últimos años investigaciones al respecto, ¿no? Cuando ya se logra generar un modelo numérico y se integra con los datos sísmicos, esta combinación hace que se genere lo que se llama gemelos digitales, ¿no? Y bueno, justo en el CISMIT, ¿no? Eh, se está realizando un proyecto al respecto, ¿no? Y en los próximos meses se va a publicar más sobre ello. Bueno, si están interesados en este tema, les recomendaría seguir bastante a la página del CISMIT de la UNI. Finalmente, para la implementación de estos métodos es importante utilizar lenguajes de alto nivel y de alto rendimiento, ¿no? Cuando hablamos lenguajes de programación de alto nivel, hablamos de lenguajes que son fáciles de programar, ¿no? Y bueno, y tiene bastante aplicaciones en varios campos de estudio. En este caso, Python destaca, ¿no? Y cuando hablamos de alto rendimiento, por ejemplo, para las simulaciones que les comentaba, hablamos de Fortran, C y, bueno, CUDA también, ¿no? Para programación con GPUs. Y hoy, últimamente, bueno, Julia está tomando tendencia también. Bien, aquí para aquellos interesados en Python, ¿no? Eh, a ver, permítanme mostrar. Hay un curso gratuito de Python en el cual básicamente se pueden registrar y empiezan a ver ahí los videos y hay una especie de códigos que también se comparten de manera gratuita, realizado por JPI y también por el grupo de análisis estructural de la UNI, ¿no? A mí tengo un problema de conexión de internet, pero ya está cargando. Sí, aquí están los cursos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el curso que les comentaba es Introducción a Programación en Python, ¿no? Y cualquiera aquí puede simplemente darle clic y empezar ya el curso, ¿ok? Es muy útil, creo yo, para aquellos que recién están empezando en la programación. Y para aquellos interesados en el curso de Machine Learning, aquí en Machine Learning vamos, en este curso que va a empezar el día de mañana, hay un webinar gratuito en el cual están cordialmente invitados, ¿no? Y bueno, en este curso se tiene, bueno, bastante información y ha sido realizado junto con Elvis Guisado y con aplicaciones de ingeniería estructural, ¿no? Lo comento pues porque está relacionado bastante a lo que he expuesto el día de hoy. Y eso sería todo por mi parte. Si tienen consultas, pueden escribirme a este correo o realizar las preguntas aquí si es que hay alguna, ¿no? Julián, muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante todos los avances que has venido desarrollando y todo lo que has compartido. Acá el ingeniero José Arias dice saludos desde Costa Rica, gracias por compartir tan excelente ponencia. El ingeniero Cristian León indica para que los resultados del modelo de aprendizaje automático sea más preciso, depende de la cantidad de data para el entrenamiento. Es una pregunta muy importante. Ujú, Y bueno, por ejemplo, es importante la cantidad de datos, ¿sí? Si uno quiere, por decir, estimar el comportamiento de estructuras de la ingeniería, es importante que se tenga datos sobre eso que se quiere estimar, ¿no? Porque lo que va a hacer Machine Learning es aprender de esos datos, ¿no? ujú. No obstante, hoy en día hay algo que se llama Machine Learning con física informada, ¿no? Y es una investigación en los últimos años. Eso hace, a ver, si regresamos aquí,
Aquí se define una función objetivo, ¿no? A minimizar, la función de pérdida. Si dentro de esta función no solamente se considera pues los datos en sí, sino también se considera las ecuaciones de la física, ya se estaría hablando de machine learning con física informada. Y esto ha demostrado que mejora significativamente en algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, de mi punto de vista sería tener mayor cantidad de datos y también para hacer más general la predicción para más fenómenos o no tan, sino para mayor cantidad de estructuras, digámoslo así, es necesario contar también con la física, ¿no? Ujú, con las ecuaciones de movimiento, por ejemplo. Ujú. ¿Ok? La física informada se refiere a a las leyes de movimiento. Básicamente, en este entrenamiento que se realiza en Machine Learning, incorporar las ecuaciones, claro, de movimiento en esta función que se minimiza el objetivo es minimizar en Machine Learning. Ajá. Si se incorpora aquí, entonces ya se tiene en cuenta las ecuaciones de movimiento. Ok. El ingeniero George Simon indica, le pregunta a usted, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre redes neuronales y redes bayesianas? ¿Podría ayudarme con un ejemplo sencillo para entender? Mm, es una pregunta muy interesante. Bueno, de repente podríamos partir a partir del teorema de Bayes. Bayes lo que nos dice es, si yo tengo, por ejemplo, para aplicarlo nuevamente a estructuras, ¿ok? Si yo tengo una columna de concreto, ¿no? Y tengo que tal vez su módulo de elasticidad, digámoslo así, del concreto, ¿no? O F'C, eso suena mejor, ¿no? El F'C del concreto. Yo digo que es 210 y tiene una desviación estándar de, no sé, más o menos 50. Esto lo sé, digamos, por ensayos de laboratorio, por estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener esa información a priori, ¿ok? Luego, de repente, esa columna de concreto, bueno, es sometida a un sismo y yo tengo observaciones en la parte superior de la columna de concreto o de la estructura de concreto en sí. ¿No? Entonces, si yo tengo información o datos observados, lo incluyo mediante, bueno, ecuaciones de movimiento, etcétera, y asimilo esos datos, luego yo puedo tener que es muy probable que ese F'C del concreto sea 200 y con una desviación estándar de más menos 10. No sé si me dejo entender. Básicamente, en un comienzo a priori tenía yo bueno, el F'C del concreto con 210 y una desviación estándar o incertidumbre, digámoslo así, de más menos 50 para toda mi estructura de concreto. Pero ya con los datos, ¿no? Si tengo información de los datos, puede ser de datos de aceleración o bueno, otros datos de repente relacionados más al concreto, pero si tengo esos datos, va a hacer que mejore esa incertidumbre, o sea, que conozca mejor y que diga pues que el F'C del concreto es 200 más menos 10. Es decir, la incertidumbre se disminuye y es decir, ya tengo mejor precisión en cuanto a esa estimación del F'C. ¿Ok? Entonces eso es lo que me dice Bayes. Básicamente eso, hay una ecuación del teorema de Bayes al respecto, ¿no? Bien, entonces, como se dan cuenta, es necesario también realizar simulaciones, en este caso, para ese tipo se le dice inferencia bayesiana, para inferir parámetros a partir de los datos, ¿no? Mm. Entonces, Machine Learning es un tanto diferente. O sea, en Machine Learning lo que hacemos es tenemos unos datos de entrada y unos datos de salida, ¿no? Y ahí entrenamos básicamente. Ahora, con este tipo de métodos bayesianos, es lo que se hace es, se corre simulaciones internas, ¿no? Que asimilan los datos para estimar de mejor manera los parámetros, ¿no? Entonces, usualmente con inferencia bayesiana, no solamente se estima ese parámetro, sino también qué tanta incertidumbre hay, ¿no? Y esto es muy importante hoy en día. Entonces, el de Bayes sería como aplicar algunos métodos estadísticos para reducir la dispersión de de la muestra, ¿no? Y que te dé algo más certero. Sí, 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 sí. Pero como les mencionaba, es otro enfoque, ajá, comparado con Machine Learning. Ujú. Machine Learning como que se entrena, o sea, usualmente se entrena el modelo para que se adapten a los datos, ¿no? Y hoy en día con lo que es física informada se tiene en cuenta las ecuaciones de movimiento, ¿no? En la inferencia bayesiana usualmente se tiene lo que se llama, o en la simulación de datos, ¿no? Que utiliza la inferencia bayesiana, se tiene lo que es el modelo State Space Model, que básicamente está compuesto por el sistema de ecuaciones, o lo que se dice el modelo del sistema, y Ujú. también la observación. Entonces, estos dos se tienen en cuenta en los métodos de simulación de datos y se corre varias simulaciones también, ¿no? Y esto también utiliza inferencia bayesiana para estimar mejor la respuesta o parámetros, ¿no? Entonces, claro, los enfoques son un poco diferentes, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar. También quería indicarles que esta es la charla número 40. Es increíble que ya hemos llegado a 40 charlas. Ujú. Ingeniero, a ver,
estos temas nuevos como son el machine learning, la inteligencia artificial y todo lo que usted ha expuesto, que tiene bastante información o aprendizaje sobre estadística, sobre matemáticas, cálculos avanzados y bastante programación, muchas veces los ingenieros o algunos otros profesionales lo miran con un poco de miedo, de temor, porque lo ven como algo muy complicado, ¿no? ¿Usted qué recomendaciones daría para que las personas se animen a aprender lenguajes de programación y, y puedan desarrollarse más y bueno, y seguir la tendencia, ¿no? De lo que va a ser la ingeniería en el futuro, ¿no? Sí. ¿Usted cómo empezó en esto, ¿no? O sea, porque Mm, cómo empezó y ha llegado a donde está con todo el conocimiento que tiene y todos los modelos que nos ha mostrado, ¿no? Que son muy avanzados. sí, bueno, en primer lugar fue en la universidad, ¿no? Ahí básicamente aprendí un poco de C, ¿no? De lenguaje de programación en C, ¿no? Y luego pues con las calculadoras programables que se utilizaba en ese entonces, ¿no? Ahí también hacía un poco de programación, ¿no? Mm. Pero ya para la tesis, no, para un proyecto de investigación, disculpe, en cuanto a tsunamis, empecé a aprender a Python, ¿no? Justo en un centro de investigación, el CISMIT, es donde un poco dieron bastante información y me enseñaron a cómo utilizar Python. Y bueno, claro, al comienzo es un poco difícil porque uno hace un código o un bucle y de repente sale un error, etcétera. Pero luego es una herramienta muy importante, ¿no? Hoy en día, en varios ámbitos laborales ya están implementando un poco de estas técnicas, ¿no? De machine learning, etcétera. Sí, Inclusive, yo creo que es ujú, el futuro, ¿no? Y cada vez se hace más necesario. sí, sí, sí. Y bueno, entonces lo que nos queda a nosotros es adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a ello y leer de repente algún libro al respecto, sí, eh, es importante, ¿no? De repente algunos cursos que son básicos, empezar por ahí, tal vez. Los de introducción a Python son, creo que es bastante recomendable para aquellos que quieran empezar, ¿no? Ese curso es libre, y bueno, ahí también lo mostraba. Y también hay varios cursos hoy en día que es libre bastante. Creo que me parece haber visto también uno del Estado peruano, que lanzan varios cursos de Microsoft, etcétera, y uno de ellos era de Python libre en español. Y otro, hoy hay bastantes cursos en OpenEDX, no, disculpen, en edx.org, que es una plataforma abierta así como para cursos así como Udemy, ¿no? Hay cursos libres y cursos pagados, pero hay bastantes libres de Python. Así Ujú. que yo le recomendaría esos cursos básicos de Python, ¿no? Y bueno, eh, lo único que nos queda es adaptarnos, creo, para algunos, pues hoy varias personas hoy en día están perdiendo sus trabajos, entonces tenemos que ir con esta tendencia. Muchos dicen que estamos en la revolución de la inteligencia artificial. Y por cuál lenguaje usted recomienda, ¿no? Porque a mí me parece que el C++ es más complicado, un poco más difícil que el MATLAB y el Python es un poco Mm. un lenguaje más simple, ¿no? Pero más potente, ¿no? ¿Usted cuál es por cuál lenguaje de programación usted recomienda que uno debería empezar? Bueno, en ingeniería estructural creo que bastante se utiliza Python por las aplicaciones también que interactúan con softwares de ingeniería estructural. Hay librerías para ello y Python es bastante versátil. Así que sí, definitivamente para empezar recomendaría Python, sobre todo para ingeniería estructural, ¿no? Luego, bueno, ya cuando quieren algo más investigación, etcétera, hay bastante desarrollo en ingeniería estructural también, en MATLAB. Entonces, eso, pero a veces, bueno, MATLAB es un poco más pesada en cuanto a la instalación y otras cosas, pero sí, sí, comenzar primero con Python, ¿no? Y luego, si quieren ya, bueno, hacer un poco de computación de alto rendimiento, sería C o Fortran, que son más complejos, pero bastante útiles, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue Ujú. posible simular prácticamente una ciudad completa o parte de una ciudad ante un movimiento sísmico, ¿no? Siempre modelamos un edificio, pero usted ha modelado toda una ciudad, ¿no? ¿Cuánto tiempo le demoró hacer esa simulación, ¿no? Sí, bueno, sin las técnicas computacionales y sin los recursos computacionales hubiese sido muy difícil realizarlo, ¿no? Pero utilizando una computadora en la nube que tiene una muy buena GPU, el modelo de GPU es A100, la simulación se hizo en dos partes, ¿no? La primera parte es del suelo, ¿no? Cómo se propagan las ondas sísmicas a través del suelo. Ujú, Eso demoró alrededor de 3 horas. Y la otra parte es la simulación de todas las estructuras, ¿no? ujú, Para lo del suelo se utilizó elementos finitos tridimensionales
tetraédricos de segundo orden. Y para lo que son las estructuras, que son 200, se utilizó el software Stera y se hizo el uso de computación en paralelo, ¿no? O sea, varios análisis de la estructura fueron realizados en paralelo. Eso demoró menos 30 minutos nada más, Mm. eh, porque se utilizaron, pues, digamos, Stera considera simplificaciones en cuanto al modelo, o sea, considera todos los elementos estructurales no lineales, pero los concentra, ¿no? En cada nivel. Entonces, gracias a esa condensación que se realiza, el cómputo solo demoró alrededor de 20 minutos para las estructuras y 2 horas para todo el dominio en cuanto a los elementos tridimensionales para el suelo, ¿no? Entonces fue así, fue de esa manera posible, ¿no? No hubiese sido posible sin los recursos computacionales, se hizo cómputo en la nube, ¿no? Y no hubiese sido posible sin los métodos computacionales. Esos son los dos más importantes. Ujú. Sí, yo creo que viendo lo que usted ha avanzado ya ahora se puede pretender requerir o tener mayores análisis, ¿no? Increíble. Ese edificio grande que está en el bloque B es el Banco de la Nación, ¿no? Ah, no, 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 no. Es una torre. Me olvidé, torre tenía un nombre, pero básicamente es de edificio residencial, ¿no? Son de departamentos. Ajá. Ok, El del Banco de la Nación está por acá, por esta zona de acá, ¿no? O sea, por aquí está Javier Prado, está acá, aquí está Aviación, entonces el Banco de la Nación está por la parte más allá. Ajá, sí. si utilizamos Machine Learning, inteligencia artificial, podríamos mejorar muchas fórmulas que están en las normativas, ¿no? Las fórmulas de la CI, las fórmulas de concreto, de acero, que son fórmulas empíricas, ¿no? Se podría mejorar, reformularlas, ¿no? Y hacerlas más precisas. O también usted mostró, por ejemplo, la respuesta sísmica con Machine Learning de un edificio, si los comparó versus software. Versus la respuesta en programas. Entonces, ¿usted cree que con todo esto podríamos incluso mejorar análisis en el rango elástico para escalar el sismo dinámico al estático y poder implementar mejores resultados? Mm, mm. Sí, es un tema, digamos, que también se debe de ver, ¿no? El aspecto de cómo implementar en las normativas, ¿no? Claro, es, digamos, algo que se tiene que ir viendo en paralelo, digamos, ¿no? Si bien es cierto, hay bastantes avances e investigaciones, también es importante esa discusión de cómo implementarlos en las normativas. Sí, ahí se tendría que ver la forma. No, sería, bueno, claro, hay un trabajo también de parte del Estado, bueno, algunas personas que están en ese ámbito, ¿no? Pero sí, lo que sí estoy, o sea, sí, digamos, seguro, es que mediante este tipo de simulaciones se puede considerar una gran cantidad de escenarios, ¿no? Y esto puede servir bastante para los mapas, por ejemplo, ¿no? Mapas de riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, y implementar los resultados de estas simulaciones optimizadas con Machine Learning es muy importante, ¿no? Muchas veces se desconoce bastante, por ejemplo, cuál es la geometría de las capas del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, con este tipo de simulaciones o computación de alto rendimiento o Machine Learning, es posible hacer un montón de simulaciones y con ello estimar mejor la respuesta sísmica. Y eso sí sería bueno de, eh, pienso yo, en considerarlo para, claro, las normas técnicas, ¿no? Ajá. Pero Sí. tal vez alguna fórmula basada en Machine Learning sería cuestión de verlo. Se tendría que discutir bastante, creo yo, ¿no? Porque va a depender mucho en qué datos se ha considerado para ese entrenamiento, etcétera, ¿no? Me refería si hay tantos ensayos en muchas partes del mundo de ensayos de elementos, de columnas, de vigas, de muros, Mm. en donde ya se tiene la respuesta al fallo, entonces ya se podría predecir un cierto comportamiento y aplicar fórmulas y ser más precisos en nuestros cálculos que vamos desarrollando, ¿no? Claro, como referencia se podría tener esos cálculos Sí, porque iniciales, bueno, como las mencionaba. normativas están hechas muchas en resultados empíricos, ¿no? Mm, ¿Cuáles fueron las conclusiones más relevantes que obtuvo del análisis global de modelar todos esos bloques de la ciudad, ¿no? A, B, C y D. mm. Justo como resultado final, ¿no? Ujú. En esta parte se puede ver un poco las distorsiones máximas, ¿no? Entonces, si ocurriese un sismo similar, pues, al que ocurrió en 1970, me corrijo, 1966. Ya. Sucede que ocurrieron 66, 70 y 74 sismos, Ujú. pero el 1966, ok, me corrijo. Si ocurriese similar al de 1966, estas serían las máximas distorsiones que se presentarían en las estructuras
de manera estimada, ¿no? Valga la redundancia, bueno, ya lo mencioné antes, pero ahí asumimos ciertos elementos estructurales ya que no teníamos interno y bueno, levantar cada elemento estructural es tedioso. Entonces, aquí lo que se ha hecho es basados en la información de imágenes aéreas y también básicamente en las observaciones visuales en campo, ¿no? Ujú, Entonces, aquí se puede ver que unas eh, casas tienen mayores distorsiones. Aquí algo muy importante, muy importante, es que también usualmente, ¿no? Cuando se simplifica, se tiene distorsiones de entrepiso, ¿no? En este caso, este tipo de simulaciones 3D me permite obtener las distorsiones de cada elemento, por ejemplo, que está en la esquina, ¿no? Entonces, usualmente cuando hay torsiones, ¿no? Cuando hay este fenómeno de torsión, los elementos de la esquina son los que sufren mayores desplazamientos, ¿no? Y por lo tanto, mayores distorsiones. ujú, Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver, ah, ah, bueno, en este pequeño bloque, algunas esquinas que son de colores más oscuros, ¿no? Que sufren mayores distorsiones que los que están en el medio, ¿no? Otro similar, por ejemplo, aquí, de color anaranjado son los que están más en los extremos y amarillo los que están más al medio. Entonces, eso es algo muy importante también que se obtuvo, ¿no? Igual aquí podemos ver algo similar. Si es que hacemos un zoom, ¿no? Podemos ver aquí las máximas distorsiones. Por ejemplo, para ese edificio que era grande, uno pues dice va a tener mayores distorsiones o piensa, podría pensar así, ¿no? Pero en este caso no. Sí, el desplazamiento es mayor, ¿no? Porque son varios pisos y cada nivel se desplaza, ¿no? Pero las distorsiones entre piso son menores, ¿no? Son alrededor de tal vez menos de 2 por mil, ¿no? ujú, Y aquí también se puede observar lo que les mencionaba, ¿no? Tal vez en este bloque se puede ver que las distorsiones del centro son color, digamos, anaranjado y los del extremo son más rojos, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que podría mencionar, ¿no? Esto solamente muestra las distorsiones, no el daño, es importante. El daño está relacionado también, depende de varias cosas, ¿no? Depende del material, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a las distorsiones, sí se obtuvieron estos resultados, ¿no? Generalmente la normativa relaciona mucho la distorsión con el daño. Ahora recuerdo lo que usted explicó en la exposición, Mm, que en el bloque del bloque B, ujú, que son edificios de concreto armado, ujú, las distorsiones máximas están de 0 a 5 por 1000, en ujú, donde muchos de ellos están menores a 5 por 1000, ¿no? Lo cual está bien porque la distorsión máxima según normativa es 7 por 1000, o sea, está en lo correcto. Mientras que en el bloque A, que son de albañilería, ujú, gran parte de las viviendas está rondando la distorsión máxima, que es el 5 por 1000, ¿no? ujú. Pero no hay más de 5 por 1000, ¿no? En el bloque B, o sea, están al límite las viviendas. En el bloque A, como se muestra aquí, es de 4.4 por 1000 lo máximo cuatro observado. punto cuatro por mil, Ujú. sí, ah, claro. Y ahí es En tres el punto bloque ocho B, por mil. 0.8 por 1000. Ahora, algo importante aquí, estas distorsiones, digamos, muestran no solamente del piso, sino en este caso De la de cada esquina, ¿no? elemento. No sé, cada elemento, claro, básicamente se desplaza y debido entre la altura tiene distorsión, ¿no? Entonces, básicamente muestra información Claro, detallada. como no se tiene altura entre piso, lo que hace es toma el desplazamiento de cada punto y lo divide entre la altura al piso, la altura Ajá, total, la exactamente. altura al total. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también, Bueno, altura del entrepiso sí tenemos, ¿no? De entrepiso, sí, la altura del entrepiso. O sea, estimada, ¿no? Claro. estimada de acuerdo imagino, a la información que han recogido de campo. Ajá, exactamente. Ah, yo pensé que tomaba de la altura relativa al nivel cero, al nivel del suelo. Bueno, básicamente se hizo unas asunciones, ¿no? De las imágenes aéreas se genera un modelo 3D y ahí se puede tener también el punto superior de la estructura y el punto inferior de la estructura, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso y asumiendo también una... Altura entre piso. Sí, pero asumiendo también una distancia adicional considerando la cimentación, ¿no? Muchas veces, claro, la estructura empieza un poco más abajo. Entonces ahí se utilizaron criterios que están justo en el enlace de Sencico que les comentaba anteriormente. Ajá. Ujú. Ahí en las diapositivas le voy a dejar esos detalles. ¿El modelo consideraría también la interacción suelo-estructura? Es una pregunta muy importante. En ese caso, como había mencionado, se hizo en dos partes, ¿no? Primero el suelo y luego la segunda fase fue netamente estructuras, ¿no? Ujú, Teniendo ya las respuestas en la superficie. Luego, para cada estructura se colocó como input esa aceleración y se hizo la simulación. O sea, fue separado. Ahora ujú, aquí hay algo muy importante. Para mejorar ese tipo de simulaciones, lo que se suele hacer es también simular las estructuras como bloques 3D, ¿no? Y ahí se ujú, tiene en cuenta ese fenómeno
de interacción suelo-estructura, ¿no? Hubiese sido posible acá. El tema es que para modelar una estructura, ¿no? Se necesita una resolución de alrededor de, por decir, 5 centímetros o 1 centímetro en ese orden. Ujú, Y ameritaba mucho más elementos finitos, ¿no? Entonces es una computación más costosa. ujú. Y para los fines de esta aplicación piloto optamos por hacerlo más simple por el alcance y el tiempo también, ¿no? Pero sí, es posible hacerlo otro. Y bueno, me gustaría seguir trabajando en eso a futuro. Espero que se pueda realizar ese Sí, tipo de sería simulaciones calor urbano. sería Ujú, interesante también, ¿no? Para ver cómo afecta el tipo de suelo, los edificios. Las personas normalmente pensamos que edificios altos van a presentar mayores daños, pero usted ha demostrado en el bloque B que el edificio alto más bien tiene menores distorsiones que los edificios más bajos y menores distorsiones que los edificios bajos de bañilería, ¿no? O ujú. sea, depende no solamente de la altura, también del material, del sistema estructural, ¿no? Y bueno, Sí, y sería interesante implementar también ahí lo que es el tipo de suelo para ver cómo afecta esto el tema de las amplificaciones por sí, por tipo de suelo, para ver la interacción suelo-estructura, ¿no? sí, así es, así es. Ujú. Y El sería ingeniero, bueno, sí, disculpe, sería no, no. necesario también considerar el análisis ante varios escenarios, ¿no? Es decir, para tener una respuesta también, un panorama más amplio, ¿no? En este caso analicé para, claro, solo este escenario de 1966, pero sí a futuro hay bastante trabajo por realizar, ¿no? Ujú. ¿Y el sismo lo colocó en qué dirección, ingeniero? ¿En qué sentido? Eh, en 1966, las estaciones heliográficas disponibles en ese entonces eran muy pocas, ¿no? Tal vez en Lima alrededor de 4, 5, tal vez. Entonces, el que estaba más cercano es el de Parque de la Reserva, esta estación histórica, digámoslo así. Eh, y en Parque de la Reserva se tiene, digamos, un perfil del suelo, ¿no? Ujú, Y aquí tenemos, digamos, a San Borja o esta zona de estudio, ¿no? También la cual se tiene un perfil del suelo, ¿no? Ambos están conectados por una base, ¿no? Que se le dice eh, el suelo rígido, digámoslo así, ¿no? Entonces, los datos de aceleración de 1966, a esos datos se le echa una deconvolución, se llama así, ujú. para llevarlo a nivel de suelo rígido, ¿no? Que se asume Roca que es dura, el... ese es Ajá, exactamente, ajá. Algunos dicen, claro, roca dura, roca madre, roca madre, ¿no? básicamente eh, al nivel de suelo rígido, ¿no? Ujú, Bueno, a eso me refiero. Y luego este movimiento se asume que es el mismo, ¿no? Y luego se hizo se le dice propagación, ¿no? Propagación de la onda, suelo sí, rígido, hacia San Borja. En análisis, en inglés es forward analysis, un análisis básicamente para estimar. Entonces, de esa manera, como que se llevó de Parque de la Reserva a la zona de estudio, ¿no? ok. Entonces, en la zona de estudio se introdujo ese movimiento, pues, en la base y hubo una amplificación de ese movimiento, pues, hasta la superficie, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer digamos, lo más parecido a la realidad posible, ¿no? El modelo que ustedes han trabajado considera la amplificación de las ondas sísmicas por el tipo de suelo. Sí, 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 sí. Eh, considera eso, ¿no? Ahora, ahí hemos hecho unas asunciones, ¿no? Y bueno, estamos planeando mejorar a futuro, ¿no? También para tener en cuenta el comportamiento no lineal del suelo, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho, como mencionaba, es, se tiene en Parque de la Reserva, se utilizó las capas del suelo a través de un software, que era, si mal no recuerdo, se me fue el nombre ahorita, Deep Soil tal vez. Deep Soil. Entonces, considerando todas esas capas del suelo, ¿no? Y sus propiedades no lineales, se hizo esa deconvolución y luego de la roca rígida hacia la superficie, ¿no? Entonces ya teníamos como que esa aceleración en la superficie, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba a tener una mejor estimación para las estructuras, ¿no? Ahora bien, eso ahí solamente es un solo punto, ¿no? Entonces, para considerar esa propagación de ondas para todos los puntos, lo que hemos hecho es aplicar esa aceleración a todo este modelo 3 del suelo y hemos obtenido en cada uno de los puntos diferentes respuestas, ¿no? Debido pues a que las capas del suelo es diferente, o el perfil del suelo es diferente en cada punto. Entonces, de esa manera hemos tratado de, en la medida de lo posible, ¿no? Asemejarse más a la realidad. Lo que estamos pensando ahora, bueno, a futuro, ¿no? Es hacer el modelamiento no lineal del suelo y, bueno, tratar de considerar ya una estación que sea en esa misma zona, ¿no? Entonces, mejorar un poco más esta estimación de la respuesta sísmica. Estaremos investigando todavía. Ujú. Sí, y cuando ingresó el sismo, lo ingresó con todos sus componentes, este, oeste, norte, sur, Sí, los tres componentes para todos tres los análisis. componentes. Ujú. Sí. Perfecto. El ingeniero George Simón dice,
¿Qué programa usó para realizar la simulación del sismo para la zona de estudio? Me refiero a la simulación del cambio de color azul. Saludos. Aquí, básicamente, para obtener la respuesta en el suelo, ¿no? Básicamente fue el software G-Quake que les comentaba, lo mostré en la presentación. Ujú. Y para la visualización, básicamente hay un software que se llama ParaView, software libre también. De repente lo escribo en el chat. Incluso está mostrando usted la aceleración que se genera en los puntos del edificio, de los edificios, ¿no? Ujú. Claro, en ese análisis se tiene aceleraciones un poco no tan altas, ¿no? 50 Gauss creo que dijo. Sí, 0,5 metros por segundo, ujú, que alrededor de 50 centímetros por segundo al cuadrado. Ajá. Sí. Sí, en este caso, claro, esto es algo muy importante, ¿no? Yo les comentaba que se ha hecho esa asunción de proyectar el sismo de 1966 a roca rígida, digámoslo así, y Ujú, luego de convolución y luego hacer un análisis para obtener en la superficie, ¿no? ujú, Bien, para este de aquí, esta simulación, sí se ha considerado el registro de la sección oceanográfica en pozo de Sencico a 53 metros de profundidad. Es decir, esto es lo más parecido al observado. O sea, trata de replicar uno de los sismos que hubo en Lima en el 2024. Entonces, esto sí es, digamos, lo más parecido, ¿no? Ese como comentario. Ahora, de ese sismo no fue de una magnitud bien grande, ¿no? Creo que máximo fue 10 Gauss tal vez ujú. en el suelo y se amplificó pues en las estructuras como se puede ver hasta tal vez 50 Gauss por ahí, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, importante también es cuando uno observa los colores, ¿no? Habíamos dicho que en esta parte están las estructuras de albañilería, ¿no? Y en este otro de concreto. Ujú, Como uno ve, hay bastantes partes de estructuras, por ejemplo, aquí en rojo, ¿no? Casi en rojo. ujú. Entonces, en este caso, para este sismo, eh, hubo amplificaciones, sobre todo en estructuras tal vez de máximo 4 o 5 niveles, como están de acá, ¿no? Pero en estructuras altas, por ejemplo, no. Eh, y bueno, eso sería una de las conclusiones en cuanto a la amplificación sísmica también. Y lo cual es bastante, lo cual es bastante lógico, ¿no? Y Mm. certero, porque generalmente estas edificaciones bajas de albañilería son bastante rígidas y al ser rígidas tienen bastante aceleración de entrepiso, ¿no? Y en edificios de pórticos o de concreto armado Ujú. son más flexibles, por lo que son más dúctiles, entonces tienen aceleraciones más bajas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, va a depender también, por ejemplo, de la aceleración de entrada que se le dé, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en la molina, usualmente, debido al comportamiento del suelo, pues el periodo es diferente del suelo. Entonces, de repente, estructuras de mayor altura entrarían en resonancia con este tipo de suelo, la respuesta de este tipo de suelo. Entonces, ahí tal vez estructuras de mayor altura tendrían mayores desplazamientos, ¿no? Para este caso, para el tipo de suelo de San Borja y las estructuras que hay en San Borja, ese está el resultado de la simulación, ¿no? Ujú. También nos hace recapacitar a nosotros y decir, ¿no? Qué importante es que la construcción sea formal, no solamente por el tema de que sea más segura, también sea que si tuvieran registros de los planos de construcción en las municipalidades, trabajos como el que usted está realizando se podrían hacer a nivel en toda la costa, en toda la parte sísmica del Perú, ¿no? Y poder predecir más a ciencia cierta qué pasaría ante grandes terremotos, ¿no? Lo cual yo creo que anteriormente se ha estado tratando de realizar, pero a este nivel de análisis creo que no, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, modelar en la parte de San Juan de Urigancho, en donde hay mucha construcción informal, y ver qué sucedería ante un evento sísmico como el de 66, 70, 74, que han sido grandes terremotos, o el del sismo del año del virreinato, ¿no? 1746. Ujú. 46, entonces sería bueno verificar su comportamiento de esas grandes viviendas que en verdad reflejan lo que es en sí las viviendas en Lima, ¿no? Una gran parte de las viviendas en Lima, ¿no? Porque lo que usted ha mostrado, claro, da buenos resultados, pero se podría decir que al ser San Borja, San Isidro, son viviendas más formales, ¿no? Pero la respuesta del comportamiento no creo que sea tan positiva o tan buena si nos vamos, por ejemplo, como le dije, ¿no? San Juan de Lurigancho, por ejemplo, donde hay mucha informalidad, o Los Olivos, Villa El Salvador, en donde probablemente todas las viviendas salgan en rojo, con grandes distorsiones, grandes de entrepiso y grandes índices de fallo, ¿no? Sí, 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 sí. Como tú dices, es muy importante ese tipo de datos. En Japón,
Gran parte de la ciudad de Tokio tienen la información en tres dimensiones. Hay una plataforma para eso del Ministerio de Infraestructura y Tierra de aquí de Japón. Y yo espero que, bueno, aún estamos haciendo esfuerzos para que, para llegar a algo así, ¿no? A futuro. Me refiero, en mi caso, desde el punto de vista de análisis sísmico, se puede generar este tipo de inventarios, ¿no? Ahora, algo muy importante en el SISMIT, hay dos proyectos de 30 meses aproximadamente de duración. Uno de ellos es generación de inventario urbanos, así lo cual es muy bueno, creo yo, para el Ujú, desarrollo y este tipo de simulaciones como comentas. Y el otro es de integración de tecnologías de observación sísmica, los sensores, en modelos digitales así como este, para la estimación del daño en estructuras, ¿no? Entonces, esos son los dos proyectos que se han aprobado por Concitec, el programa de Prociencia. ujú. Y bueno, yo les recomendaría que también estén al tanto de ahí del CIMIT, sobre todo en estos dos proyectos que en los próximos meses seguro va a haber, se va a compartir un poco de información o de repente aquí un año habrá más de este tipo de simulaciones. Sí, yo creo que va a ser un gran avance y debería difundirse más estos resultados, ¿no? Yo recuerdo que usted hizo una simulación de tsunamis, creo, ¿no? Para el Callao. Mm, sí, 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 sí. De hecho, lo tengo en otra diapositiva, pero en el 2017, más o menos por ahí, 2018. Para mi tesis de pregrado hice la simulación de tsunamis para el distrito de La Punta. En La Punta hay 19 edificios destinados para educación vertical en caso de tsunami. Mm, Y bueno, ahí también es importante no solamente que hayan designado esos edificios, sino también que se analicen, ¿no? Entonces ahí, en una investigación junto con el CIMIT, y bueno, profesores del CIMIT hemos realizado esa simulación y la estimación el análisis de una de esas estructuras en caso de sismo y tsunami. Ahí hay conclusiones también que se han realizado y están publicados en Tecnia. Si buscan Tecnia, simulación de tsunami y estructuras, algo así, le va a salir ese paper. Ujú. Hay varios aspectos en cuanto al análisis estructural en caso de tsunami, ¿no? Hay guías, bueno, en Perú hay una guía de Sensico, ¿no? O sea, no es norma, pero es una guía, un lineamiento se le dice. Igual, en Estados Unidos hay un lineamiento que se llama, que es del FEMA. Ahí lo que se suele hacer es analizar las cargas de tsunami, ¿no? Usualmente tenemos la carga hidrostática, que simplemente es por el agua, ¿no? ujú, Por el tsunami. Luego tenemos lo que es la fuerza hidrodinámica, que es una fuerza que depende de la velocidad del tsunami, ¿no? ujú, Entonces, usualmente esas dos fuerzas son las principales. Eh, Aparte, se considera fuerzas bu- eh, de, de botes, ¿no? Porque puede haber impacto o impacto de escombros también. Entonces, se le tienen que analizar puntualmente a las estructuras costeras, ¿no? ujú, En esa investigación que realicé para el Instituto de la Punta, como tesis de pregrado, nos hemos enfocado más que todo en las fuerzas principales de hidrodinámica e hidrostática, que pues entra a tallar mucho en lo que es la estabilidad global de la estructura, ¿no? No ujú. tanto local, que es como las fuerzas o Los elementos. claro, los elementos como es la fuerza de los escombros o de botes que puede llegar a la estructura, sino en la respuesta global. Ujú, Entonces, claro, eso lo hice basándome en algunos lineamientos internacionales y también esa guía, no, esa guía salió después de mi tesis, ahora que me recuerdo. ujú, Entonces, solamente me basé para esas fuerzas de lineamientos internacionales y hice análisis estático no lineal. Ahí radica bastante la importancia de saber qué tipo de análisis hacer, ¿no? Para el sismo, como la respuesta es en cuestión de minutos, interactúa dinámicamente con la estructura. Pero para el tsunami no, una ola viene, ¿no? Y luego viene otra ola y todo es en una hora. Entonces no hay una respuesta tan abrupta como en el caso de la propagación de onda sísmica, sino la ujú. propagación del tsunami es más, se puede simular con un análisis estático no lineal, ¿no? Entonces ese es el otro punto importante, ¿no? Diferencia en cuanto a los fenómenos. Ujú. Interesante todo lo que nos ha comentado. Ha sido bastante innovador. Usted, ingeniero, está en Japón ahorita. Sí, 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 sí. Ahorita son las 11 de la mañana por acá. Sí. Está haciendo su doctorado, ¿no, ingeniero? Ah, sí, me olvidé de decir eso. Sí, en el 2021 al 2023 hice la maestría y luego apliqué nuevamente para el doctorado y ya voy en el primer año del doctorado, ¿no? Entonces,
Estaré terminando a inicios del 2028, ¿no? Y bueno, otra vez mi investigación está relacionada bueno, esto de la respuesta sísmica a escala urbana, ¿no? Ingeniería sísmica en ese aspecto. Y bueno, ahí estoy esforzándome para poder proponer algo nuevo aquí en la Universidad de Tokio, ¿no? Como agradecimiento y reconocimiento por la charla que nos ha brindado, quisiera brindarte certificados de ingeniero magíster Julián Palacios Espinosa por esta charla, aplicación de métodos computacionales en ingeniería estructural moderna, HPC y Machine Learning. Ingeniero, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Le deseo éxitos en sus estudios en Japón y en las investigaciones que haga, ¿no? Muchas gracias, Han. Igualmente, me agrada bastante ese tipo de actividades de difundir y qué bueno que esté creciendo también ese aspecto, este tipo de grupo y que Diezcom lo esté fomentando me parece muy bien. Entonces, felicitaciones también por esa iniciativa al equipo de Diezcom y muchas gracias por la oportunidad.